Eh, ¿Cómo toman ustedes la palabra preso, mis amadas? ¿Qué es la palabra preso? Preso es alguien que no tiene libertad, ¿verdad? Alguien que, pues que ya fue sentenciado, ¿verdad? Que esa es palabra preso, que ya tuvo una sentencia para estar encarcelado, ¿verdad? Pero ¿sabían ustedes que antes de conocer a Cristo, nosotros éramos, la palabra cautivo, éramos esclavos, presos del pecado, antes de conocer a Cristo? Y Él pagó la sentencia. Él pagó la sentencia porque la paga de nosotros por todos nuestros pecados es muerte, antes de conocerlo. Entonces antes sí estábamos sentenciados y ya teníamos una sentencia determinada que era muerte. Pero cuando aquí habla en Efesios 4, yo pues preso en el Señor, es que Él nos protege. El que Él nos tiene presos de su amor, presos con su protección, presos, o sea, de otra forma. Cuando se dice yo pues preso en el Señor, es a la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios. Yo pues preso en el Señor, os ruego, dice Pablo, os ruego, dice, que andéis como es digno de vocación. Perdón, yo pues preso en el Señor, os ruego, que andéis como es digno de la vocación con la que fuiste llamados. A cada quien nuestro Padre le dio una vocación, un don, un regalo para servirle. Y dice aquí, os ruego que seas, o sea que dice, os ruego que andéis como digno de la vocación, o sea, de la que fuiste llamados. Muchas veces, déjenme retirar esto que ando cocinando y no quiero. Estoy cociendo frijoles, mis amados, estoy cociendo frijoles. Y no quiero que me estén distrayendo. Todos tenemos un llamado diferente. Hay que hacer caso cuando el llamado, alguien nos quiere poner en un lugar donde no fuimos llamados. El que es pastor, el que sea profeta, el que sea salmista, en fin. Mi Padre ha dado diferentes dones. Pero cuando tú te pones solo o cuando el hombre te ha puesto y no te ha puesto Dios, no va a haber frutos, no va a haber nada. Porque aquí mismo dice, yo pues preso en el Señor. Cuando eres preso al Señor, tienes que ser la voluntad de Él. Pero cuando haces la voluntad del hombre y de ti misma, aún eres preso del mundo. Entonces tú no has conocido a Dios, porque entonces tú estás haciéndole caso al hombre y estás haciéndole caso a tu propia carne. Buenos días, bella. Así que yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuiste llamados, o sea, puesta por el Señor. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos con los otros en el amor. Pero ¿en el amor de quién? En el amor de Dios. En el amor de Dios. Acabamos de empezar, mi amada, en Efesios 4. ¿Ok? Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos con los otros. ¿En el amor de quién? En el amor de Dios. Dice, solicitaos en guardar la unidad del Espíritu. ¿La unidad de qué? Del Espíritu. En vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados. En una misma esperanza, en vuestra vocación. O sea, en un mismo espíritu, en un mismo cuerpo, cual fuiste llamados por Dios, puestos por Dios, no por el hombre, no por ti mismo. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, dice, de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, Dice, subiendo a lo alto llevó cautividad
la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién dio los dones? Dios. No porque tú cantes, no porque tú prediques o porque entiendes la palabra vas a decir, ahí me voy a poner. O que le diga el pastor a cualquier persona, póngase allí, usted está buena para predicar. No, que te ponga Dios. Que te ponga Dios, porque allí es donde Él quiere que des frutos. El hombre no te puede plantar, solamente Dios. Dios, porque es el que te va a regar con su palabra, el que te va a llenar de sabiduría, el que te va a fortalecer, el que te va a guiar. El hombre, si te planta allí, no va a poder hacer nada. Nada. Así que lo que da fruto es lo que Dios planta. Lo que el hombre planta, que no es de Dios, pues no. Obvio, el hombre tiene que ser instruido y guiado por Dios. Cuando digo hombre, estoy hablando de hombre y mujer. De hombre y mujer. Ok, seguimos en el 9, mi Dios. Y eso de que subió es que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, Él es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para hacer llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, y Él mismo constituyó, escuchen, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y maestros. En el 11 estamos. Efesios 4:11. Okay. Se me empañan los vidrios, mis amados. Okay. Seguimos. En el 11. Para los que entraron tarde. Si el hombre lo planta a usted y le dice, póngase ahí de maestro, póngase ahí de cantante, póngase ahí de evangelista, si el hombre lo planta a usted, no va a haber frutos. Va a ser pura cosa vana, nada va a pasar. Van a ser como las olas del mar, van y vienen, y nunca eso va a florecer. Cuando Dios lo planta, ¿por qué? Porque Él ya tiene un propósito. Él lo va a plantar con su sabiduría, lo va a indicar, se va a dejar usted guiar por el Espíritu de Dios, y usted va a florecer y usted va a dar frutos, porque Dios lo plantó allí en ese don que fue llamado. Pero si usted se planta solito, pues solito se va a quedar. Si lo planta el hombre, pues va a entorpecer, y de ahí no va a salir. Pero si lo planta Dios, usted va a avanzar. Porque usted se está dejando usar por Dios. A un solo Dios está obedeciendo. Entonces dice aquí en el 11. Y dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quién son los santos? Nosotros somos los santos. No crea que cuando leen aquí la palabra que dice santa y tal, santo, tal, no. Nosotros somos sus hijos los santos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué son los apóstoles, profetas puestos por Dios? No por el hombre. Por Dios, no por el hombre. Me quiero detener un ratito aquí. Gracias, Ana Chepina. Me quiero detener un poquito aquí. Los que me están siguiendo en el 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El ministerio de Dios, el cuerpo de Cristo somos nosotros. ¿Qué pasa cuando se pone el hombre? Le voy a decir qué pasa. Y tal vez me van a dar otro jalón de orejas aquí, pero yo sé que mi Padre no, porque las cosas se tienen que llamar al pan pan y al vino vino.
Y mire, no es casualidad, es que no es casualidad que Dios me haya traído este versículo, es que no, es que aquí se tiene que tratar el tema. Cada quien, los que están aquí conectados, tienen un don que Dios se los ha dado. Y a veces no queremos hacer el don que Dios nos da, sino que el don que el hombre nos quiere poner o el que a nosotros nos guste. No es lo que no nos gusta, lo que nos guste a nosotros, es lo que Dios ha dado a cada uno de ustedes. Todo don que Dios ha dado es para la obra del ministerio de mi Padre. Pero si usted se pone solo como pastor o dar una palabra, déjeme le digo qué pasa, déjeme le digo, ahí le va. Aquí está conectada una hermanita que me llamó ayer, que no voy a decir su nombre, pero no es la primera hermanita que me llama. Ya van varias hermanitas. Y estas hermanitas, ahí va, me dice, hermana Blanquita, ahí va la pregunta. Y vamos a ver qué me contestan cada una de ustedes. Me dice, hermana Blanquita, me manda un texto y me dice, yo estoy muerta. Le digo, no, estuvo muerta en delitos y pecados antes de que conociera a nuestro Señor Jesucristo. Pero una vez que usted conoce a nuestro Señor Jesucristo y lo acepta, nueva criatura es usted. Usted vuelve a nacer. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Usted no está muerta. Dice, es que hermanita, estuve en un en vivo. Y en ese en vivo predicaban, que decían en ese en vivo que teníamos que pedirle a Dios que nos resucitara todos los días. Que todos los días, entonces yo no entendí. Entonces, ¿cómo voy a pedir que me resucites si estoy muerta? ¿O qué está muerto en mí? ¿O qué ha pasado? Porque todas las personas que estaban allí estaban poniendo resucítame, porque la persona que estaba predicando decía, tienen que decir resucítame, Señor, resucítame. Y ahí van las cabritas a decir resucítame. Cuando mi Padre lo aceptas a mi amado Jesús, cuando lo aceptas a mi Padre Jesús, o sea, mi amado Jesús, con toda tu alma, todo tu corazón, nueva criatura eres. Todas las cosas viejas pasaron. Nueva criatura eres. ¿Cómo vas, si acabas de nacer, si has renacido de nuevo? ¿Cómo vas a decir resucítame? Cuando la hermana le pide a esta persona que está predicando, mi amada, por favor, ¿me puede dar el versículo donde dice que yo tengo que pedirle a mi Padre que me resucite? La mutearon. Ok. Eso es cuando la persona se pone por sí sola y no la pone Dios. Eso es cuando la persona se pone por sí sola y no la pone Dios. Porque si usted a mí me dice, Blanquita, lo que usted está diciendo es mentira, respáldemelo con la palabra, se lo tengo que respaldar. No la tengo que motear. Se lo tengo que respaldar, no motear. Y se los digo porque he tenido que explicar esto con la palabra de mi Padre, no por Blanquita. Sí. Entonces, cuando la persona es puesta por el hombre o por sí sola, va a entorpecer el avanzamiento de otras personas. Va a entorpecer. Entonces, cuando alguien le diga resucíteme, no diga amén y no sea como las cabritas y vayan atrás de lo que diga esa persona, no. Hermana, hermano, dígame dónde dice que yo tengo que decir que yo me tengo que pedirle que me resucite mi Padre diariamente. Pregunten. Siempre pregunten. ¿Por qué? Porque no van a hacer que ustedes, en vez de estar yendo a una bendición, se estanquen en el mismo lugar. Pregúntenme, a mí también a Blanquita, pregúntenme, jálenme las orejas, hagan algo, pero por favor no se queden callados, no se queden con la duda, porque es mejor preguntar que hacer
O sea, que estar en lo mismo y no avanzar. Entonces pregunten, porque no toda persona está puesta por Dios, no toda persona está puesta por Dios. Muchos se ponen por sí solos, o se ponen porque otra persona les dijo ponte allí. No, mis amados, cuando usted es un árbol plantado, y cuando usted es un árbol plantado por Dios, Dios lo va a usar para que dé frutos de la manera más sorprendente. Pero cuando usted se ponga solo o alguien lo ponga, para nada que va a crecer. Gracias, mis amadas, gracias. Amén, amén. Karen, muy buen punto lo que acaba de decir. En lo espiritual, Dios te hace sentir. Pero muchas personas a veces no entran a un live espiritual sino con necesidad. Y ellos quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar. Entonces, si esa persona te dice, todo va a estar bien, todo va a pasar, todo, no. El evangelio no es fácil. Hay cosas que se tienen que procesar para que uno crezca. Y no se le puede decir a la persona lo que esa persona quiere escuchar, sino que lo que Dios tiene para ti. Y la palabra es muy fiel y no miente. Tú quieres, una persona entró hace poco y me dijo, quiero recibir palabra de Dios. Le dije, aquí está toda la palabra. Aquí están tus promesas, aquí están tus bendiciones. Pero quería escuchar adivinación. Porque no quería escuchar profecía, adivinación. Adivinación. Así es, la palabra tiene dos filos, así como la lengua, para bendecir y para maldecir. La palabra la conoce lamentablemente el mismo diablo, lamentablemente. Pero hay que saber discernir y pedirle mucha dirección a Dios, lo que viene de Dios. Y probemos los espíritus, probémoslos, porque papá dice que probemos los espíritus. Y qué bueno que la hermana preguntó, eso se lo celebro. Qué bueno que preguntó y qué bueno que la mutió. ¿Por qué qué bueno? Porque allí de entender la persona que no tenía nada para respaldar la palabra, que estaba usada por Satanás y que no estaba puesta porque Dios la puso ahí, sino porque ella misma se puso allí. O sea, qué bueno que la mutió porque dio a entender que no había nada para respaldar esa palabra. Entonces, ¿qué haces? Así como los apóstoles, sacúdanse los pies y sigan adelante. Sacúdanse los pies y sigan adelante. Ok, seguimos. Vamos en el 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, a la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños flotantes, llevados donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Léanlo, mis amadas. Lean el 14. Ok, les voy a leer el 12 para el 14. Escuchen bien. Abran los oídos y abran su corazón para que esta palabra se penetre dentro de ustedes y nadie los confunda. Dice, fíjense, es más, me voy a ir aquí al 11. Y él quien Dios. Está en el libro de Efesios 4. Dice, y estoy en el 11. Dice, y él quien Dios, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores, y a otros maestros. Dios, no el hombre, Dios. Cuando lo pone Dios, dice, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, de todos nosotros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Dice, a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo,
para que ya no seamos niños flotantes, esos que andan en el agua ahí flotando de un lado a otro. Dice, llevados por donde quiera, para que ya no seamos así, de todo viento y doctrina, o sea, de no dar de un lugar a otro. Dice, por estratagema de hombres. Dice que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Del error. Dice, sino que siguiendo la verdad. ¿Siguiendo qué? La verdad. ¿Siguiendo qué? La verdad. Sino que siguiendo la verdad en el amor crezcamos. En todo en aquel que es la cabeza, que esto es Cristo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿A quién debemos seguir? Cristo. ¿A quién debemos seguir? Cristo. Toda palabra que viene de Dios, que sea respaldada de Dios, pregunten, 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 y no nos dejemos decir amén, amén cuando sea respaldada la palabra de Cristo, de quien todo cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, hablando del cuerpo de Cristo, que se ayuden mutuamente según la actividad propia de cada miembro, según lo que Dios les ha dado a cada uno. Dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, ir edificándose en amor, edificándose en lo que Dios ha puesto en ti, en el amor de Dios, en el amor de Dios. Así que, díganme mis amados, ahora sí pregunten, ahora sí pregunten. Hay dudas, pregunten. No se me queden así de que no quiero escuchar porque sí les voy a jalar las orejas esta vez si me llaman y me dicen, ay, puse resucítame. No, mis amados, que resucitar les voy a dar con un jalón de orejas, eso sí, porque ya se lo están mereciendo. No, ya. Les he dicho, ¿qué les he dicho? Ya lo demás es chisme. ¿Para qué se quedan en el chisme y a estar ahí? Resucítame, ¿qué? No. Ay, gracias, mamá Karen. Sí. No. Sí, mis amados, sí. Últimamente ando un poquito así. Pero es que mis amados, de verdad,